En el video anterior miramos los fundamentos de la teoría de la ponderación. En esta ocasión quiero contarles una manera fácil de desarrollar el test de proporcionalidad. El test o juicio de proporcionalidad es una herramienta metodológica cuya finalidad es determinar si una restricción a una norma con estructura de principio, como por ejemplo un derecho fundamental, resulta jurídicamente legítima y aceptable desde el punto de vista constitucional. Su finalidad principal es evitar la arbitrariedad, garantizando que se cumplen tanto la prohibición de exceso como la prohibición de defecto, y es aplicable tanto a la actividad estatal como a la de los particulares. El test fue desarrollado en Alemania y sus orígenes pueden ser rastreados perfectamente hasta el derecho administrativo prusiano. Sin embargo, fue el Tribunal Constitucional Federal alemán el que, en los años 50, sintetizó su estructura tal y como la conocemos. Actualmente se ha convertido en un estándar para establecer la constitucionalidad de cualquier medida jurídica y es aplicado por los tribunales constitucionales de diferentes países, así como por tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La teoría de Robert Alexy fue un hito importante para la aplicación del test de proporcionalidad, ya que si bien no creó el test, sí le dio una fundamentación más sólida y coherente, lo que ayudó a su expansión. Su utilidad en materia penal es innegable. Los procesos penales parten del supuesto de posibles afectaciones a derechos fundamentales casi desde su inicio. Los actos de investigación, la aplicación del principio de oportunidad, la imposición de medidas de aseguramiento, las medidas cautelares reales, la imposición de la pena, son solo algunos ejemplos en los cuales deben aplicarse el test de proporcionalidad para determinar si la medida es constitucionalmente legítima. Por esta razón, el Código de Procedimiento Penal, dentro de sus principios rectores, en concreto en el artículo 27, tiene una referencia expresa no solo al principio de proporcionalidad, sino al test, el cual se reafirma en el artículo 290 respecto de las limitaciones a la libertad. Antes de abordar la estructura del test, es prudente realizar algunas precisiones terminológicas. En primer lugar, necesitamos aclarar dos términos: medidas y fines. Por medidas vamos a entender cualquier manifestación del Estado a través de sus funcionarios o de los particulares que tengan la potencialidad de limitar normas con estructura de principio. En otras palabras, las medidas son el objeto del test. Por otro lado, por fines nos vamos a referir al objetivo buscado con la medida. En un Estado constitucional, toda medida debe buscar una finalidad acorde con los fines propios del Estado de Derecho. Por otro lado, vale la pena aclarar que el examen de las medidas y su relación con los fines siempre debe hacerse desde una perspectiva ex ante, nunca ex post factum, ya que se corre el riesgo de caer en una argumentación circular. Ahora, entrando en el test de proporcionalidad, se tiene que este tiene tres etapas. Primero, la determinación de la legitimidad constitucional de la medida y del fin propuestos individualmente considerados. Segundo, la determinación de los principios en colisión. Y tercero, el test de proporcionalidad propiamente dicho, es decir, la aplicación de los subprincipios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Estas etapas son consecutivas y su orden sigue una estructura lógica. Veamos cada una de ellas. La determinación de la legitimidad constitucional de la medida y del fin propuestos, individualmente considerados, consiste en establecer si, de plano, el fin o la medida son absolutamente inconstitucionales en un ejercicio de ponderación en etapas posteriores. En otras palabras, este es mi primer paso, es un filtro dentro del test, que evita ponderar lo imponderable. El examen de legitimidad prima facie debe versar tanto sobre la medida en sí misma, como sobre el fin pretendido, aunque no sobre la interrelación entre ellos, ya que este punto es el objeto de examen de las demás etapas del test. En otras palabras, en esta etapa vamos a establecer si existen medios y fines que de entrada se encuentran prohibidos en un Estado de Derecho. Así, por ejemplo, pueden existir fines legítimos en el proceso penal, como la obtención de evidencias incriminatorias que sirvan como prueba de cargo en ese proceso. Sin embargo, para ello no es posible utilizar como medio para su obtención la tortura. En este caso se está frente a eventos en los cuales el fin resulta legítimo, la obtención de evidencias, pero el medio utilizado está proscrito constitucionalmente, la tortura, por lo cual resulta imposible realizar un juicio de ponderación
que permita justificar la utilización de la tortura como medio probatorio. Más claro aún, en este ejemplo específico no es factible desde el punto de vista constitucional entrar a ponderar los principios de eficacia de la administración de justicia versus la dignidad humana, de tal manera que se justifique la utilización de un mecanismo como la tortura. Por otro lado, puede ocurrir que se esté ante un medio constitucionalmente legítimo, como sucede, por ejemplo, con la interceptación de comunicaciones, pero el fin buscado resulte constitucionalmente ilegítimo, como resulta cuando dicho acto de investigación se realizó con fines de persecución política. En este caso, no resulta factible efectuar un juicio de ponderación entre los diferentes principios en conflicto, eficacia de la administración de justicia versus intimidad, ya que el fin buscado, la persecución política, no es legítimo. Así, por ejemplo, las evidencias obtenidas de esta interceptación son claramente ilegales y no podrían ser utilizadas en un proceso penal, independientemente de su utilidad o de la gravedad del delito investigado. Debe aclararse que la determinación de la legitimidad constitucional es una legitimidad hasta este momento precaria, ya que la legitimidad constitucional plena, tanto del fin como de la medida, solo puede predicarse una vez concluido el juicio de proporcionalidad. La segunda etapa del test es la determinación de los principios en colisión. Aunque resulte obvio, debe establecerse de manera adecuada cuáles son los principios que entran en colisión. Estos principios están representados, por un lado, por la medida que quiere adoptarse y por el otro, por el fin que quiere obtenerse. Así, dependiendo de cada caso, se ponderarán principios como la administración de justicia, los fines de la pena, los derechos de las víctimas, los derechos del procesado e incluso los derechos de los menores cuando estos pueden verse beneficiados o perjudicados con las medidas. No son pocos los errores que se cometen por la indebida determinación de los principios en juego, bien sea por exceso o por defecto. Si se agregan o se omiten principios a ponderar, el ejercicio será totalmente infructuoso. Finalmente, la tercera etapa del test comprende la aplicación de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El subprincipio de idoneidad, en forma resumida, tiene como finalidad determinar si la medida restrictiva de un principio que se va a aplicar en favor de otro tiene la aptitud de cumplir con ese propósito, es decir, si es adecuada para lograr el fin constitucionalmente propuesto. De ahí que a este subprincipio se lo conozca también como de adecuación. Una medida entonces será idónea en consideración a su eficacia o aptitud para lograr el fin pretendido. Ahora bien, una pregunta surge del concepto mismo de idoneidad. ¿Cuál es el nivel de idoneidad requerido para legitimar constitucionalmente una medida? La respuesta viene dada desde el mismo concepto de norma con estructura de principio. Debe recordarse que un principio es un mandato de optimización para ser cumplido en la mayor medida de lo fáctica y jurídicamente posible. Si eso es así, una medida será idónea cuanto más logre la satisfacción de ese principio. Para establecer el mayor grado de satisfacción de un principio y por lo tanto el mayor grado de idoneidad de una medida, deben tenerse en cuenta los llamados criterios de idoneidad, también llamadas perspectivas, además de unos requisitos específicos. Son tres los criterios de idoneidad: temporalidad, plenitud y probabilidad. El criterio de temporalidad nos indica que cuando una medida es más idónea, cuanto más rápida sea su contribución para obtener el fin propuesto. El criterio de plenitud nos indica que será más idónea una medida entre más aspectos satisfaga del fin constitucionalmente legítimo. Y el criterio de probabilidad indica que la medida será más idónea cuanto más probable sea la consecución del fin buscado. Por su parte, existen dos requisitos de idoneidad: la determinación cuantitativa y la determinación cualitativa de la medida. Respecto de la primera, esto es, el aspecto cuantitativo, se basa en la gravedad de la afectación de la medida que ésta ocasiona a uno de los principios en ponderación en beneficio del otro y la importancia del fin buscado en el caso concreto. Así, si la gravedad de la afectación de la medida
es muy alta, es evidente y absolutamente desproporcionada respecto del beneficio a obtener, la medida se volverá inmediatamente inidónea. Por su parte, la determinación cualitativa de la medida implica que cualquier medida que tenga la potencialidad de afectar normas con estructura de principio debe obligatoriamente estar determinada temporal, personal y en la mayoría de los casos espacialmente. No pueden solicitarse ni ordenarse medidas que afecten derechos fundamentales en abstracto. Así, por ejemplo, están proscritas las órdenes de captura generales, las órdenes de allanamiento y registro que no establezcan con certeza el lugar de afectación o la aplicación de beneficios procesales generalizados. El segundo subprincipio es el de necesidad, el cual implica un estudio comparativo de la eficacia de la medida basado en la prohibición de exceso. El subprincipio se fundamenta en una regla básica. Cuando exista la posibilidad de aplicar dos medidas para lograr el fin deseado, siempre que tengan un grado similar de efectividad, debe preferirse la menos lesiva. Dicho en palabras del léxico, y abro comillas, este subprincipio exige que dos medios igualmente idóneos siempre sea escogido el más benigno con el derecho fundamental afectado. En conclusión, el resultado del juicio de proporcionalidad en sede de necesidad estará dado por el principio de menor lesividad, ya que se considera que una medida no es necesaria y por lo tanto desproporcionada cuando existe una medida alternativa que logre satisfacer el mismo fin, pero que lesione en menor grado al otro principio objeto de ponderación. Finalmente, en este análisis escalonado encontramos el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, el cual consiste en realizar un ejercicio que permita medir el grado de afectación y beneficio, es decir, el peso específico de cada principio contrapuesto en un caso concreto, para así aplicar la ley del peso, la cual fue explicada en el video anterior. Desde la perspectiva del profesor Kiel, esta ley muestra que la ponderación como proceso está integrado por tres etapas. La primera se trata de determinar el nivel o grado de no satisfacción del primer principio. La segunda consiste en fijar la importancia de satisfacer el otro principio y una tercera que implica delimitar o precisar si la afectación o no satisfacción del primero puede justificarse en la importancia de satisfacer el otro principio concurrente. La aplicación práctica de este subprincipio se basa en que las afectaciones a los derechos originadas en la medida estudiada pueden darse en tres grados. Pueden ser intensas, medias o leves. Igualmente, el beneficio al otro principio en colisión puede ser alto, medio o bajo. La ponderación en sentido estricto consiste en un doble análisis. Por un lado, se debe establecer cuál de las tres categorías se encuentra la afectación al principio que va a ser restringido por la medida. Y por el otro, debe determinarse en cuál de los tres grados se encuentra el beneficio que recibirá el otro derecho a ponderar. Una vez realizado este ejercicio, la proporcionalidad en sentido estricto se determina bajo la regla según la cual, entre mayor sea el beneficio, mayor será la afectación constitucionalmente legítima que puede soportar el derecho afectado. Es decir, se aplica la ley de ponderación. Así, por ejemplo, si la afectación al derecho es intensa, pero el beneficio es leve, no resulta proporcional en sentido estricto realizar la limitación al principio que se ve afectado. Si, por el contrario, la afectación es intensa, pero el beneficio es igualmente alto, la medida será proporcional. Surge finalmente la pregunta, ¿qué sucede en caso de empate entre el peso específico que se le asigna a dos derechos en colisión? En estos eventos se debe recurrir a dos principios, el favor libertatis y el favor democrático. Lo que quiere decir que en caso de igual peso entre los derechos en colisión, deberá preferirse los derechos relacionados con la libertad individual y con la autonomía democrática. Una vez evacuada cada una de las etapas del test, se podrá establecer si una medida es constitucionalmente legítima o no. Dicho en otras palabras, se podrá afirmar si la injerencia estudiada es una afectación o por el contrario es una violación a los derechos fundamentales.